revisamos cuál es la composición de la antropología forense. La antropología forense, señalamos, está compuesto por tres campos disciplinares. Estos campos disciplinares son, primero, la arqueología, después la antropología física y finalmente esta perspectiva de carácter legal, de carácter forense, que nos da la posibilidad de entender cuál es la ruptura del pacto social. Cuál es el atentado que establece en este caso contra el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Para entender esta parte de crucial importancia porque nos da la posibilidad de comprender el tipo de violencia que ejerce el Estado en la administración de una población. Primero tendríamos que entender qué es el Estado y esa es una parte, digamos que bastante comprometedora o bastante compleja. Es una tarea enorme, vaya, a pesar de que el Estado, como lo dijo en algún momento James Scott en el Homo Domesticus, es bastante, digamos que reciente y es pequeña comparado a la historia de la humanidad. Lo que señala James Scott es que el Estado tiene apenas un 0.2% de existencia comparado con la aparición del Homo sapiens hasta nuestros días. Y por otro lado, apenas hace 400 años, el Estado, la participación o el tipo de organización social regida por por un cuerpo centralizado, en este caso por una administración de esta naturaleza, tiene apenas o regía hace 400 años un tercio de la población. Es decir, del total de la población mundial, que existía hace 400 años, solamente un tercio estaba administrado por entidades de esta naturaleza. A pesar de eso, a pesar de que es tan reciente y es tan pequeño en términos históricos, el Estado sigue siendo abstracto. Ha habido múltiples visiones. Las clásicas son la visión de Maquiavelo, la visión de Locke, la visión de Hobbes, la visión de Adam Smith, la visión de Rousseau, la visión de Burke, la visión de Saint-Simon, la visión de Augusto Comte, la visión de Spencer, de Turing. Estos digamos que pensadores son, digamos que el pensamiento clásico acerca de lo que es el Estado. Sin embargo, hay, digamos que estas visiones aunque fueron muy vastas, no están completamente sistematizadas. Tuvo que llegar un pensamiento crítico que sistematizó y que hizo un análisis en detalle de lo que es el Estado. Nos referimos concretamente a Weber, a Durkheim y a Marx. Estos tres grandes pensadores se dieron en la tarea de sistematizar el conocimiento acerca de lo que es el Estado, de analizar y ver en detalle cuál es la participación que hacen este tipo de grandes aparatos, como los va a llamar posteriormente Deleuze. Esta aproximación, a pesar de que es muy robusta y es muy amplia, sigue siendo, digamos que, incompleta. No porque sea limitada la visión, esa visión fue muy buena y obviamente muy abarcadora en su época, pero actualmente las cosas han cambiado. Es decir, estamos hablando de visiones de la organización gubernamental del siglo XIX y hoy en día el tipo de operaciones gubernamentales a través de estas grandes organizaciones, concretamente de estos estados, pues cambió radicalmente con los procesos de globalización. La caída del muro soviético, la caída del bloque soviético trajo esta, digamos que la aparición, la emergencia de los procesos de globalización que dan al Estado otro tipo de funciones. Sin ir muy lejos, el tipo de crisis social que se tiene en países como el nuestro, es decir, en este caso países azotados por el narcotráfico, pues bueno, su dinámica corresponde a dinámicas de carácter transnacional. Los delitos de lesa humanidad, los atentados a derechos humanos de lesa humanidad son tratados, o mejor dicho, están contemplados desde una óptica transnacional. Es decir, México ha tratado a través de acuerdos internacionales los derechos de la población y son contemplados en este caso, por ejemplo, por la ONU o por organismos que están exteriores a la administración de la justicia en el país. Y la gran interrogante era qué pasaba con los tratados internacionales y particularmente con las normas de derechos humanos, si se encontraban como parte de un bloque de constitucionalidad, si estaban a la par del texto constitucional, etc. Entonces, digamos, el punto de partida de la Corte es
Este esquema de jerarquía tradicional ya no es vigente porque se ha modificado el texto constitucional y la Constitución parte diciendo que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos de esta Constitución y de los tratados internacionales, sin hacer una distinción. De ahí es, digamos, el punto de partida. Esto da la posibilidad de contemplar una complejidad. Es decir, si un Estado es la administración de un territorio, de una población y de su organización, pues bueno, tenemos aquí una fuerza que entra para revisar y para coadyuvar o para contemplar o para criticar el tipo de administración gubernamental que se lleva a cabo en países comunes. Esto hace mucho más compleja la percepción o la contemplación del Estado. De tal manera que creo que es necesario tener una óptica minimalista, es decir, utilizar una heurística para reducir en este caso cuál es el papel de la antropología forense dentro del ejercicio del Estado, en tanto que el Estado conserva el monopolio de la violencia, a pesar de esta serie de atentados que se han hecho en contra de este monopolio. El interés de llevar a cabo una indagación de esta naturaleza pues, nos permite, en este caso, desarrollar una perspectiva crítica. La antropología forense ha sido muy abundante en este tipo de indagaciones. La antropología forense nace, primero, como una crítica al derecho natural, es decir, una crítica a la idea de que el derecho nace de la esencia del hombre, es decir, hay algo natural en el hombre, por ejemplo, los derechos humanos, se señala que es desde la perspectiva del derecho natural, se señala que es la esencia del hombre que nace de él y que se plasma en un contrato social para su cumplimiento. En esta crítica, la crítica al derecho natural, se va a desarrollar todo un campo disciplinar que es la antropología del Estado. La antropología del Estado viene a señalar que hay un vínculo original que es de naturaleza política. De hecho, Marcel Mauss y Malinowski van a señalar que todo lo social es contrato. Es decir, en este caso, todos los acuerdos y las convenciones que se llevan a cabo al interior de una comunidad tienen el estatuto de un contrato. De tal manera que no es necesario pasar por el contrato social del que hablaba Rousseau, es decir, un contrato escrito o verbal, en donde se asume que hay que acatar lo que dice ese contrato. Esta visión contractualista o esta visión en donde hay un suplemento, hay un código legislativo que es paralelo a la organización social, pues no existe. Señala, al menos Marcel Mauss y Malinowski van a considerar que todo lo social es contrato, es convención. Tal vez en Marcel Mauss queda claro la idea, por ejemplo, del don, es decir, la circulación del don. Un regalo, por ejemplo, cuando se da un regalo, un presente a una persona, hay ahí en ese intercambio implícito un contrato. Es decir, yo doy un regalo y eso que doy tiene que regresar a mí, tiene que ser retribuido de múltiples formas. Es decir, con otro regalo, tal vez el equivalente, distinto, otro tipo de objetos, pero hay un contrato implícito. Cuando no recibo ese regalo a cambio, es decir, cuando el intercambio, ese circuito no se cumple, se rompe en este caso ese contrato o esa convención y por lo tanto aparece el conflicto. Aquí vemos cómo aparece la dimensión política. Aparece en este caso, entendiendo la política como la administración de la diferencia, la administración del conflicto para la puesta en concordia de una sociedad. Es decir, para el establecimiento de convenciones y el cuidado de procesos de reciprocidad, de atenciones y de cuidados, en este caso, de los intereses y derechos del otro. Esta perspectiva me refiero a la perspectiva de la antropología del Estado, es bastante abundante. Habíamos señalado, por ejemplo, lo que señala James Scott acerca del tiempo que lleva el Estado, la existencia que tiene el Estado. Señalamos una existencia temporal y una existencia de carácter, digamos que poblacional. Hablamos de un tercio de la población que era, al menos hace 400 años, regida
por este tipo de organizaciones, y en lo que se refiere a la historia de la humanidad, únicamente el 0.2% de la historia de las organizaciones sociales que han aparecido a lo largo desde la aparición del Homo sapiens hasta nuestro día, están, digamos que, configuradas a partir de un régimen de esta naturaleza. James Scott va a señalar, por ejemplo, o va a establecer una crítica interesante acerca de la aparición del Estado. La aparición del Estado, va a señalar él, bueno, se da a través de la aparición de los cereales. Señala que una vez que una población tiene la necesidad de recaudar impuestos, va a aparecer la imposición del cereal, es decir, del cultivo de cereal. Aquí lo que se va a señalar es que el cultivo de cereal, estamos hablando del arroz, del maíz, del trigo, van a jugar un rol importante en la configuración del Estado. Se va a obligar a una población a sembrar determinados monocultivos, y a través de esos monocultivos se va a establecer en este caso un sistema recaudatorio. Ese sistema recaudatorio va a generar en este caso un poder, y ese poder va a generar la obligación de regular en este caso los procesos de intercambio. Si en el proceso, por ejemplo, del trueque se establecía un pacto social o un pacto político en donde yo traigo, no sé, liebres que cacé en el monte y los intercambio por frutas que recolectó una persona en otra parte del monte, pues, es decir, hay un recolector y un cazador, y llegan a través de su negociación, a través de un contrato político en donde no está mediatizado, en este caso un régimen estatal centralizado, sino un intercambio que se da, o mejor dicho, una puesta en común, una puesta en acuerdo de dos intereses, en este caso el interés del cazador y el interés del recolector. En el caso de un Estado centralizado, el Estado centralizado va a señalar el tipo de moneda y el tipo de intercambio que van a regular ese tipo de comercios, ese tipo de transferencia de bienes. La aparición del Estado, la aparición de ese tipo de estados, bueno, va a señalar que primero los hombres son esclavos de las plantas, en este caso esclavos del monocultivo. Contrariamente a lo que se venía diciendo, a lo que se dice de manera clásica, de que el Estado es más bien el que da la posibilidad de generar una libertad. Parece ser que no, parece ser, al menos lo que señala en este caso la visión de James Scott, va a señalar que es todo lo contrario. Va a generar, por ejemplo, procesos de esclavitud, va a generar procesos de explotación, va a generar una serie de organización social que va a darle una serie de peculiaridades al tipo de violencia que se van a establecer en los intercambios sociales que van a habitar en ello, que van a habitar en este tipo de organización o estructura social. Es interesante ver esta perspectiva. Estamos hablando de la perspectiva de Walter Scott, se inscribe dentro de la perspectiva de Schalins, también dentro de la perspectiva de Pierre Clastres, es decir, concretamente de la perspectiva anarquista. La antropología o la vertiente anarquista de la antropología ha arrojado este tipo de conocimientos, y estos conocimientos, al menos el de James Scott, está fundado en la información reciente que se tiene de la arqueología. La arqueología contemporánea ha arrojado una serie de datos que le dan al menos a él pie para hablar de este tipo de organización social. Este tipo de organización social que, digamos que, insistimos, es bastante reciente. Vamos a ver a partir de esta visión, la visión de Luz. De Luz va a tener, en este caso, nos va a ofrecer la visión del Estado de carácter, digamos que maquínico, o mejor dicho, va a señalar que el Estado es una especie de aparato, un aparato de captura. Vamos a ver que podemos verlo exactamente como un aparato, en tanto que el Estado va a diseñar una configuración, a decir de Luz, por ejemplo, que el Estado se desarrolla en espacios estriados. ¿Qué significa espacios estriados? Significa básicamente que desarrolla líneas, es decir, desarrolla, por ejemplo, fronteras, desarrolla demarcaciones, está hablando de la agricultura, la agricultura en este caso como una especie de trampa. De hecho, le va a llamar a este tipo de organización un aparato de captura, haciendo alusión a que se trata de una especie de trampa. Lo que va a capturar son movilidades. En este caso,
digamos que entidades libres o entidades que no están centralizadas. Es por eso es interesante empatar la visión de James Scott con la visión de Luz, porque en el caso de James Scott él va a decir que la caída de los estados, la gran caída de los estados, que había sido es un misterio, o había sido un misterio al menos para la arqueología, va a comprenderse porque digamos que se retorna de manera natural a una organización que es mucho más, digamos que abundante, o de más, digamos que hay un fácil acceso a ella. Es decir, por ejemplo, la caída del Estado Maya puede entenderse bajo una serie de sequías que azotan la región, una serie de guerras internas, etcétera, pero también porque es mucho más fácil vivir fuera del Estado que dentro del Estado. De entrada, porque el sistema de explotación o la esclavitud que se establece en el interior del Estado, pues no va a existir fuera de él. En este caso podemos también contemplar la caída, por ejemplo, de Tenochtitlán. O sea, la caída de Tenochtitlán, la caída de los aztecas, puede ser comprendida no solamente por la invasión española, sino también por la necesidad que tenían las poblaciones de no estar sofocados por el poder del Estado, que incurría constantemente a hacer hostigamientos en las comunidades que estaban alrededor de esta gran ciudad. Y además porque dentro de esta sociedad se volvía, digamos que complicado o difícil habitarla. Este tipo de indagaciones, o sea, cruzarla en este caso con la perspectiva de James Scott, con la perspectiva de Luz, resulta interesante porque podemos ver ahí, por ejemplo, líneas de fuga, podemos ver cómo hay procesos que van a salir del Estado, que van a fugarse del Estado para establecer otro tipo de procesos paralelos, procesos que van a estar, digamos que el Estado tiene en sí mismo el germen de su propia destrucción. Por otro lado, tenemos la idea que tiene de Luz acerca de lo que consideran el enemigo fundamental del Estado, que son las máquinas de guerra. En este caso, procesos que a él le llama procesos o las organizaciones nómadas. Va a considerar que el Estado se desarrolla, como ya lo señalamos, en unas superficies estriadas, y va a hacer correctamente alusión al estriado de los cultivos, es decir, en este caso a las líneas que se establecen para poder desarrollar monocultivo, pero se refiere también al establecimiento de fronteras y de demarcaciones, y más allá de eso, porque el Estado no solamente se encarga de administrar un territorio, sino, recordemos, de administrar una población. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen un acercamiento o que tienen un mayor contacto con las instituciones. Vamos a ver que su pensamiento está organizado. Pues bien, así como su pensamiento está organizado, sea por aparatos ideológicos de Estado, como lo es la iglesia, como lo son la familia, como lo son la escuela, como lo son la ideología laboral, también vamos a considerar o vamos a contemplar que el deseo, incluso el deseo, está, digamos que, administrado. Lo vemos con, por ejemplo, con el manejo que hace los aparatos ideológicos de Estado que reposan en las telecomunicaciones, en el mass media. Vemos cómo el sujeto desea de una manera peculiar, que obviamente es regido por una lógica de consumo, una serie de estrategias de carácter mercantil que van a ser potenciadas y favorecidas por el Estado para que los sujetos deseen de una manera específica, acorde a los intereses de la reproducción, de la mecánica, en este caso de la organización social que tiene en sus manos el Estado. Vemos estriados por todos lados, es decir, vemos cómo se configuran, se cuadriculan, en este caso, incluso el deseo, los procesos cognitivos y los territorios. Es bastante complejo, sé que es bastante complejo verlo de esta manera, es decir, ver la antropología forense a través de un tipo de organización social regida por un Estado, es decir, por el tipo de organización, o mejor dicho, de administración de la violencia desde el Estado, pero es necesario contemplarlo porque las visiones que tenemos son bastante clásicas, es decir, la visión de Weber, la visión de Durkheim, de Marx, son
digamos que su limitación radica básicamente en que eran pensados bajo estados monolíticos que se encargaban de entidades territoriales, y el tipo de transformación, de desterritorialización, como le va a llamar Deleuze, que acarrió la globalización, es el tipo de tráfico de mercancías, el tipo de tráfico, como la mano de obra, por ejemplo, se circula de otra manera, como podemos ver que hay, digamos que una nueva configuración de lo social y una nueva configuración, por lo tanto, de la administración de la violencia del Estado. Esto vamos a tener que revisar en detalle cómo es que está configurado el papel del Estado en la organización de la violencia o la administración de la violencia.